Estimados hermanos, por favor, apaguen sus celulares durante la celebración de la misa. Ayudamos a mantener nuestro templo listo y ordenado. Les invitamos a depositar cualquier basura en los basureros que se encuentran a la salida. Cuidemos juntos nuestra casa de oración. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a promesa venimos a buscar. Buenas tardes, estimados hermanos aquí presentes, los que nos sintonizan, sean bienvenidos
a esta celebración. Vamos a pedir de manera especial en acción de gracias por el trabajo recibido de una madre de familia, a la Sagrada Familia por un matrimonio y a San José por un esposo, por el cumpleaños de María Teresa Zambrano Batista, por la salud de Roberto Borrell Herrera y el eterno descanso de los hermanos Vilma Cecilia Borrell, Rodrigo Alberto González Denis, Juan Rodríguez Montero en su 6º mes, Elia Rosa Jurado, Osvaldo Jorge Prieto, 2º día de su novenario, Manuel Edgardo González Muñoz, conocido como Meme, en su 9º mes, David Antonio de la Iglesia Arias, Geminiano Domínguez Espino, 2º día de su novenario, Agustín Eduardo Clement, 5º día, Katia de Manfred, Mirna Elena García Benúa, Suter, 2º año, Luis Orellana Fisnaler, Avelina Guerra Calderón, 11º mes, Jorge Abel Pérez, Edgardo Brown, 5º aniversario, Esperanza Fragueiro Chan, 6º mes, Luisa Elvira Gamboa, las ánimas del purgatorio, y pidamos, hermanos, por las necesidades que tenemos en alma y cuerpo, lo que necesitamos pedir para nosotros, material y espiritualmente. Lo que pasa en el país y en el mundo. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Santa Juana de Valois o Juana de Francia, hija de uno de los reyes de Francia. Fue reina de Francia, pero el esposo buscó la nulidad del matrimonio, o sea que las separaciones no son nuevas. Y la mujer fundó la Congregación de la Anunciada o la Anunciación, monjas contemplativas, y quiero pedir por ellas. Una prima de mi abuelo ha estado con ellas por 50 años y han hecho una fundación en Alajuela, Costa Rica, para que el Señor les dé perseverancia y vocaciones. Han entrado vocaciones, pero se necesita, con el crecimiento del pueblo de Dios, el número de los bautizados que ha crecido, se necesita pedirle mucho al Espíritu Santo que nos dé madurez. Y esa madurez se ve en vocaciones, en asistencia a grupos, donde se tenga la ilusión de la santidad, no de ser parte de un grupo y mandar, sino otra cosa más allá de lo que vemos. Y cuesta pedirlo, y hay que pedirle al Señor esa madurez para la Iglesia. E iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Hermanos, al iniciar estos santos misterios, en un acto de humildad reconozcámonos pecadores, necesitados de la gracia de Dios para dejar muchas cosas, para descubrir que el ser humano no tiene cómo hablar con Dios si no es por su misma misericordia. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, a los ángeles, y a ustedes, hermanos, que intercedan. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor,
ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y con todo y amar a todos los hombres con el afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchemos las lecturas de este día. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo, y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche, el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te propongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses de huir, perseguido por tus enemigos, o 3 días de peste en tus dominios. Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento, el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná, el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame, pues, a mí y a los míos. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados.
Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago? José, Judas y Simón no viven aquí entre nosotros sus hermanas. Y estaban desconcertados, pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego fue a enseñar a los pueblos vecinos. Hermanos, palabra del Señor. Bien, hermanos, nos sentamos un momento, vamos a ver qué podemos decir que nos sirva. La lectura del libro de Samuel, que ya es la final, mañana vamos a empezar con el libro de los Reyes, va presentando un suceso que desconcierta un poco a los biblistas porque al leerlo dicen, pero parece que el texto no está completo. No se sabe qué pasó. Lo que sí se sabe, que ya se verá más adelante en el libro de los Reyes, es que donde el ángel exterminador se detuvo, ahí se hizo el templo de Jerusalén. Y nos habla, cuando hablamos de un templo expiatorio como la Sagrada Familia en Barcelona, el Sagrado Corazón de Jesús en Guatemala y así otros, y también parte de la función de todo templo es venir a pedirle a Dios perdón de nuestros pecados y de la sociedad en que estamos viviendo. Y que nos presenta, no se sabe cómo fue que David decidió hacer ese censo
para saber cuántas fuerzas militar tenía. Y supuestamente puede ser una exageración, pero podía tener 1 millón de hombres en pie de guerra. Hoy cuesta mucho. Y entonces aparece un remordimiento que le dice como, ¿qué pasa? Como que he hecho algo malo, pero no sabe qué. Y nos puede indicar esta lectura, y hay que pedirle a Dios su iluminación espiritualmente para ver que aunque uno tenga poder, siempre dependerá de Dios. Y por eso les digo, hay que pedirle a Dios la gracia de ser buen administrador de todo lo que Él siempre nos da. Saber agradecerle y pedirle a Él que no nos pase nada. Y aquí no sabemos qué fue lo que sucedió realmente por la estructura del texto, solo que David reconoce que hizo algo malo y al final termina diciendo, confío más en la misericordia de Dios, aunque me castigue, que en otras cosas. Y le pedimos al Señor que nos ayude a confiar en esa misericordia y a descubrir que ese poder de Dios más allá y que se manifiesta en ese mundo espiritual, en sus mensajeros, pedirle a Él que sus mensajeros siempre nos cuiden y no sean mensajeros que anuncian un castigo para nosotros. Le pedimos al Señor que nos ayude a comprenderlo y también nos ayude a descubrir que todo ser humano tiene una capacidad de cambiar, aunque muchas veces el ser humano es animal de costumbres, como ha sido de pequeño, y si no se le ha cambiado, seguirá de joven, y si no cambia de joven, de adulto, y si de adulto no se da cuenta que ha cambiado, ya le costará mucho. Así que hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude a orar por la conversión de muchas personas que están a la par nuestra. Muchas veces podemos caer en el deseo de pelear con ellos, pero no vamos a solucionarles nada, sino a rezar para que cambien y también para que tengamos esa capacidad de sorprendernos, como aparece en el Evangelio, que Jesús regresa a su tierra y se preguntan, ¿y quién es este? Pero si todos sus parientes viven aquí con nosotros. Y hoy día miércoles, en que recordamos a San José, no aparece el papá. Eso quiere decir que ya había muerto San José, y después de la muerte de San José inicia su ministerio. Y le pedimos al Señor que nos dé esa capacidad de sorprendernos de que nosotros podemos cambiar, de que la sociedad puede cambiar, pero es siempre una gracia de Dios que está con nosotros. Y descubrir, como se verá en otros evangelios, que nosotros por el bautismo somos parte de esa familia de Dios, porque hemos acogido a su Hijo, y que su acción santificadora de unirnos a Él siga actuando en nosotros siempre. Le pedimos al Señor esa gracia, que su acción siga haciéndose presente en nosotros y en el mundo, en que el Señor nos vaya cambiando, y orar porque si el Señor ha permitido este avance tecnológico con la informática, con redes sociales, con la computadora, con el teléfono celular, es
algo bueno, pero ahora nos toca a nosotros la tarea de ver cómo aprendemos a controlarlo y a controlar nuestro tiempo, incluso lo que nosotros consumimos en este aparato. Y le pedimos al Señor que nos ayude para que nos lleve por un buen camino, y como nos recordaba el Papa Francisco, casi citando a San Pablo VI cuando hablaba de las noticias, informar la verdad, no estar comunicando supuestos, sino estar seguro de las fuentes informativas, otro tipo de cosas, que nos ayude a este buen uso y orar, como les estaba diciendo, para que influencers católicos vayan teniendo éxito, vayan atrayendo muchachos a la fe, pero también ese éxito no se les suba a la cabeza y puedan decir y podamos decir, ¿y estos quiénes son? Bueno, alguien que ha sido motivado por Jesús a comunicar su mensaje, alguien que ha vivido esa experiencia misericordiosa de Dios, siempre con ciertas confusiones, como hemos visto en la lectura del segundo libro de Samuel, en esta parte final, y pedirle al Señor que nos vaya ayudando para descubrir su amor misericordioso y orar e interceder por muchas personas que tal vez viven esa confusión que nos presenta este texto, que muchas veces sienten que no necesitan a Dios, se basan en su fuerza, pero después el Señor les puede indicar en su interior, en ese recinto propio que cada ser humano tiene, donde Dios actúa, les puede decir algo para que sean dóciles a la gracia de Dios en su vida, y que nosotros, al presentar nuestras peticiones, intercedamos por este mundo, hagamos esa intercesión, pidamos esa expiación de los pecados, que el Señor nos perdone siempre, nosotros nos perdonamos, y vayamos construyéndonos en el camino y en la aventura de seguimiento de Jesús, donde nos interroga quién es Él, si lo conocemos, y que nos invita a admirarnos y sorprendernos de su acción en nosotros. Y que lo vamos a ver ahora en el sacramento, que por la acción del Espíritu, con la fe nuestra, el pan se transforma en el cuerpo y sangre de Cristo, que nos alimenta en este camino hacia la patria eterna, y que al presentar hoy nuestras peticiones, intercedamos por muchos hermanos, pidámosle al Señor esa iluminación en la vida nuestra para reconocerlo y ser fieles hasta el final. Y nos ponemos de pie, hermanos, y elevemos unánimes nuestra voz a Dios, que es misericordioso ante nuestros errores, e invoquémosle para que intervenga en nuestra ayuda, y digamos todos juntos: que tu benevolencia, Señor, nos proteja. Que tu benevolencia, Señor, nos proteja. Por la Iglesia, pueblo que pertenece a Dios, para que siempre sea una comunidad al servicio humilde del Evangelio y de la humanidad entera. Oremos. Que tu benevolencia, Señor, nos proteja. Por el Papa León XIV, que siempre esté lleno del Espíritu Santo, para que, como el profeta lo hizo con el rey David, pueda discernir el bien, denunciando con coraje el mal, y dirigir los pasos de la Iglesia y de cada hombre hacia lo que es verdadero, justo y bueno. Oremos. Que tu benevolencia, Señor, nos proteja. Por los pueblos golpeados por desastres naturales, terremotos e inundaciones, que con la confianza del pueblo de Israel, la suya en Dios sea fuerte
y no les falten la sensibilidad y la movilización concreta de la comunidad internacional. Oremos. Que tu benevolencia, Señor, nos proteja. Por todos nosotros, para que aprendamos a mirar a los que viven a nuestro alrededor con ojos nuevos, capaces de maravillarse sin quedarse en la superficialidad. Oremos. Que tu benevolencia, Señor, nos proteja. Por los sacerdotes, los diáconos, los catequistas y los educadores que guían las almas en el camino espiritual, que sean intérpretes de la voluntad de Dios y sepan vivir cada una de sus relaciones en el respeto de la libertad de quien les hable el corazón. Oremos. Que tu benevolencia, Señor, nos proteja. Y pidamos también por los que han pedido nuestra intercesión, por el trabajo recibido a una madre de familia, a la Sagrada Familia por un matrimonio y a San José por un esposo, por el cumpleaños de María Teresa Zambrano Batista, las necesidades que tenemos en alma y cuerpo, material y espiritualmente, que necesitamos pedir para nosotros, por aquellos que han pedido nuestra intercesión en sus diversas dificultades y situaciones, incluso negocios. Que el Señor les ayude. Por lo que pasa en el país y en el mundo, que hacemos de alguna manera ese sentido de expiación, de pedirle al Señor que nos mire con ojos de misericordia a nosotros y a nuestros hermanos difuntos, que después nos acordamos porque pedir por ellos es también pedir por nosotros. Por lo que pasa en el planeta que nos afecta de una manera u otra. Señor Dios, nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino sus custodios y administradores. Haz que cada vez seamos más conscientes y responsables de ello. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, Bendito sea, Señor. ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que presentando en el altar con el pan y el vino todos nuestros trabajos y esfuerzos, sea este un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa León XIV, nuestro arzobispo José Domingo Ulloa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se han dormido en la esperanza de la resurrección, en especial tus hijos, Vilma Cecilia Borrell, Rodrigo Alberto González Denis, Juan Rodríguez Montero, en su 6º mes, Elia Rosa Jurado, Osvaldo José Prieto en su 2º día de novenario,
Manuel Edgardo González Muñoz, en su 9º mes. David Antonio de la Iglesias Arias. Geminiano Domínguez Espino, 2º día de su novenario. Agustín Eduardo Clemen, 5º día. Katia de Manfredo, Mirna Elena García, Elena Suster, 2º aniversario. Luis Orellana Fischnaller, Avelina Guerra de Calderón, 11º aniversario. Jorge Abel Pérez, Edgardo Brown, 5º aniversario. Esperanza Fragueiro Chan, 6º mes. Luisa Elvira Gamboa, Las Ánimas del Purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Pedro y San Pablo, San Bartolomé, todos los apóstoles, San Roque, Santa Lucía, Santa Juana de Francia, San Antonio María Claret, los beatos mártires claretianos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la enseñanza del Salvador, nos atrevemos a decir todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea a nosotros tu reino. Perdona ofensas. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, dense la paz, en especial los cercanos, y la paz a los que nos sintonizan. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Para la distribución de la comunión, por favor, organizar 2 filas en el centro. Se les recuerda que la Sagrada Comunión debe ser consumida frente al ministro. Oración para la comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que le da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. No busquéis alimento que perece, sino aquel que perdura eternamente, el que ofrece el Hijo del Hombre. El Padre les ha enviado. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. No es Moisés quien le dio el pan del cielo, es mi Padre quien da el pan verdadero, porque el pan de Dios baja del cielo y da la vida al mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, escuchemos los avisos de la parroquia. Buenas tardes. Avisos parroquiales. Habrá una misa de unción de enfermos el miércoles 11 de febrero a las 10:30 de la mañana. Continuaremos con las inscripciones para la primera comunión de niños hasta el día sábado 28 de febrero. El taller de oración y vida inicia el jueves 19 de febrero. Los interesados pueden inscribirse vía WhatsApp al 6980-3255. La Fundación Procladepan, es decir, la Promoción Claretiana de Desarrollo de Panamá, solicita el apoyo de la comunidad para 5 proyectos de construcción y equipamiento de las casas curales de las misiones de Gunayala y Darién. Agradecemos de corazón su solidaridad con la misión claretiana, tal como lo hicieron para el equipamiento de la Casa de Yavisa, de la cual gozan los misioneros.
La adoración nocturna panameña los invita a su vigilia el jueves 5 de febrero en la Capilla de Fátima desde las 7 de la noche. Encontrará más información sobre todas estas actividades en la oficina parroquial y en la pizarra del pasillo. Recuerde llevar su panorama católico a 50 centavos el ejemplar. El Señor esté con ustedes. Espíritu, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. amén. La celebración ha concluido, pueden ir en paz. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tu palabra, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.